Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Y bien, llegamos a este mundial en Inglaterra que tuvo muchísimas particularidades, empezando, por la elección que se da en un congreso de Roma 1960. Como ya habíamos dicho, habían pasado los años desde que había renunciado Jules Rimet, uno de los presidentes con más años que tuvo la FIFA, el creador de esta Copa del Mundo. Sin embargo, el trofeo se seguía llamando Jules Rimet. Y uno de los el presidente de la FIFA en el momento que se elige Inglaterra para hacer el mundial era un británico, el famoso Stanley Rose, que propone como se declaró Inglaterra. También se había candidatado a Alemania y España, que después se termina bajando su candidatura. Priorizan Inglaterra por sobre Alemania, que otra vez se queda con las manos vacías. Se dice mucho por esto, por lo de Stanley Rose, que era inglés y que quería además celebrar el centenario que se cumplió en 1963 de la Football Association, que fue la primera federación que tuvimos de fútbol. Después llegaría la FIFA, estuvieron peleadas, Inglaterra estuvo mucho tiempo sin jugar mundial, como venimos aclarando, pero esta cita por fin la organiza, no sé si los creadores del juego en sí, pero sí los creadores de las reglas del juego que hoy conocemos. Quizás los juegos parecidos lo habían creado en Asia, en México o en Italia mismo, pero el fútbol, nacido en Inglaterra con sus reglas y demás, lo crearon los ingleses, y recién en el 66 tuvieron esta primera chance de organizar un mundial que lo terminarían ganando. Sí, los ingleses creadores, podríamos decir, del fútbol asociación. Sí. Que, por eso también aclarar a la gente que estamos en un domingo después del día que se jugó la final de la FA Cup. Se le da mucha importancia porque es el primer torneo de clubes, del torneo más viejo de la historia, y que FA significa Football Association, que es no solo la asociación creada en 1863, sino también el nombre del deporte que habían inventado, porque recordemos que también el fútbol y el rugby son hermanos, y para diferenciarlo del fútbol rugby, que es conocido el deporte del rugby, lo dijeron Football Association, y por eso la FA Cup es tan importante en Inglaterra. Y estamos un día después de la final que ganó el Liverpool por penales al Chelsea. Sí, en alguna otra oportunidad podríamos hacer algo especial sobre la FA Cup. Leía un poco ayer sobre la primera y veía que en la primera final se jugaba en la cancha de cricket y que los equipos, por ejemplo, no tenían arqueros fijos, sino que iban rotando, y un montón de otras particularidades más que daría para hacer un lindo especial, porque imagínate que no es un torneo como decirse la Champions, que tiene 70 años, la Libertadores tiene más o menos la misma edad, ni siquiera la Copa América, que es bastante vieja. No. Es el torneo más antiguo del mundo, y hace unos 150 años las reglas, por así decirlo, el contexto era otro. Totalmente. Entonces estaría bastante bueno hacer algún especial sobre eso. Sí. Cómo habrá ido cambiando el torneo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, podríamos hacerlo. Y junto con ese torneo cambió el fútbol también. Pero llegamos al 1904, donde se funda la FIFA, y ya para 1930 tenemos el primer mundial. Como decíamos, Inglaterra participó recién en 1950, pero llevando equipos juveniles, no llevando los jugadores más importantes, y recién empezaría a aparecer con su plantel completo en el 54, después de darse cuenta de que se estaban quedando afuera del mundo tras lo que había sido en Wembley esa catástrofe futbolística contra Hungría, el Hungría de Puskás, que le pega un baile en Wembley.
y los mismos ingleses que se creían los mejores, y por creerse los mejores no salían de la isla británica porque decía que era un desperdicio ir a jugar afuera, terminan jugando esta gran fiesta que al principio se negaban porque ellos decían, bueno, nosotros somos los creadores y no nos queremos afiliar a la FIFA, que era otra organización que se había armado con la propuesta de esto, de expandir el fútbol y que todos jueguen con las mismas reglas. Inglaterra se negó y bueno, después no le quedó otra, y tal es así que tarda en organizar su propio mundial. Un mundial muy particular. Para empezar, bueno, decir que es el primero que se implementa el control antidoping. Recordemos que estaban los Juegos Olímpicos de Moscú en 1960, que hay una larga historia con los dopajes en esos Juegos Olímpicos. Entonces la FIFA, al darse cuenta que en el fútbol también podía pasar, se implementa el dopaje en este mundial, que después, claro, tomaría más relevancia en 1994 recién en este deporte, pero aclarar que ahí empezó todo. No sé si querés decir algo más. Mira, no sé, no estoy muy seguro, no quiero por ahí meter las patas, pero creo que el primer jugador al que salta el doping era por alcohol en sangre. No me acuerdo ni el nombre ni la selección, pero sí, que había sido por alcohol en sangre y lo habían sancionado en el mundial. Tuvo un promedio de 50.000 espectadores este mundial. Un mundial con la primera mascota. ¿Querés hablar de la mascota? Sí, la primera mascota, el león. Un león que se llamaba Willy. Bueno, a partir de ese momento se empezaron ya a crear bastantes innovaciones, por así decirlo, en los mundiales. Llegaba la primera mascota, como decíamos. También iba a ser el primer himno oficial. ¿Te acuerdas que hablábamos el mundial pasado de la canción, que era la primera canción, pero que había sido, no había buscado serlo, sino que había terminado siendo esa canción en Chile, pero este era el primer himno oficial, y también había sido el primer mundial transmitido a color. No lógicamente para todos los países. En la Argentina todavía no existía la televisión a color, pero ya comenzaron las transmisiones a color para algunos países del mundo. Bueno, lo que decíamos del león como mascota no sería el único animal importante de este mundial, porque también estaba Picles. Claro, el tema de la organización del mundial casi pone en jaque la realización, porque unos días antes, no sé si 3 días antes o entre 10 días antes más o menos, roban el trofeo. Al trofeo Jules Rimet lo tenían exhibido en aquel entonces en la catedral de Westminster, ahí. Claro, en la abadía. Ahí sí, una zona cercana a Londres. Sí, o sea, es donde se casan y se hace la asunción de los reyes, y se casa también el matrimonio real, digamos. O sea, mirá la importancia que tenía, lo tenían exhibido ahí en la abadía de Westminster. Y bueno, estaba exhibida al público y la roban el trofeo. Imagínate que eso causó una desesperación. Imagino que la copa no se hubiese disputado hasta que se solucione ese problema. Y finalmente, a los 3 días, un perro de nombre Pigles la encuentran en el jardín de una casa. Al autor del robo, del cual por lo menos yo nunca he escuchado un nombre, ni rostro, nada, lo metió preso, y bueno, al perro se le recordó por siempre. Es más, lo han mostrado en la inauguración del campeonato, se lo ha condecorado a él, al dueño, todo. Bueno, uno de los hechos más curiosos. Después la Copa iba a sufrir otro robo en un futuro, en el año 83, por ahí creo. Sí. Que ese ya, después vamos a hablar, que ya lo iban a fundir ese trofeo, ese no se lo iba a encontrar más. Sí. Pero bueno, en este caso, al trofeo se lo logra recuperar. Posteriormente, en el Mundial de México, 4 años después, Brasil se lo quedaría en propiedad y después se lo cambiaría. Ahora ya no se lo cambia el trofeo y se les entregan solamente réplicas a las selecciones campeonas para evitar este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, sí, lo que decís, o sea, la réplica se le entrega inmediatamente después de que el capitán alza la copa. Contar también cómo estaba organizada la Copa, más o menos como se venía haciendo, los cuatro grupos de cuatro, clasificando los dos primeros, pero bueno, todavía no existía todo lo que conocemos ahora como ranking FIFA, entonces de alguna forma lo tenían que ordenar a los grupos. También, bueno, cuatro bombos. ¿Cómo estaban distribuidos esos bombos? Era un bombo para Sudamérica, el otro para la Europa mediterránea, el otro bombo para el resto de Europa y atención, el último bombo era para selecciones modestas. O sea, no era algo que estaba Claro. establecido por ranking FIFA, sino las selecciones que eran consideradas modestas, que, que se las tildó así para diferenciar a los bombos, ¿no? Claro. Y, y bueno, hablábamos del tema de Corea del Norte, hay varias cuestiones para contar en lo que son los grupos. En el grupo 4 estaban Unión Soviética, Corea del Norte, Italia y Chile, y a Corea del Norte le toca perder primero contra Unión Soviética, después empataba contra Chile y tenía que ir a definir contra Italia en el último partido con la chance de que si ganaba clasificaba a cuarto de final. Claro. Uno dice, bueno, Italia que ya tenía dos campeonatos del mundo, la historia del fútbol italiano mucho más grande, no tendría que haber tenido complicaciones contra Corea del Norte. Bueno, finalmente Corea del Norte termina ganando el partido 1-0 y acá donde entra uno de los tantos Qué loco. de la Copa del Mundo, se dice que en el entretiempo el técnico cambia a todos los jugadores y ha puesto a 11 o a 10 nuevos, eh, o sea, favoreciéndose del parecido físico que tenían los jugadores entre sí y que tienen los asiáticos en general. Algo que, bueno, eh, es el mito que está, ¿no? Nunca se pudo comprobar nada. Y finalmente creo que fue un dentista el que hace el gol del triunfo y que le termina dando el pasaje a cuarto a los norcoreanos. Increíble, ¿no? Hazaña. Yo me acuerdo del último Mundial de Corea del Norte en 2010, que fue un desastre. Se come 7 contra Portugal. Pero bueno, que pasen a cuartos, increíble. Sí, se comen 7 con Portugal, 3 con Costa de Marfil, y te acuerdas que realizan un gran papel en el debut con Brasil, que pierden 2-1 nada más. Sí, sí, sí. Descuentan sobre el final. Sí, que Eh, supuestamente habían preparado 105 días el partido, no sé cómo. y fue ese que llevó dos arqueros nomás y que no se valía. Y anterior que anotó un delantero como arquero. Anotaba un jugador de campo como tercer arquero, creo. Eh, y Después bueno, hay otra cuestión que prefiero contarla en el capítulo Sudáfrica 2010 para todavía mantenerla ahí, digamos. bien ahí. Un equipo que también llega a cuartos es la Argentina. Después de lo que había sido el papelón de Suecia y haber quedado fuera en fase de grupo en el 62, en el 66 llegamos a cuartos. De nuevo con el Toto Lorenzo, que asume de nuevo porque había problemas con Subeldía, que había asumido en el medio, Osvaldo Subeldía. Y el Toto Lorenzo vuelve a asumir. También seguía como enemistado con Ratini, con algunas excentricidades. Pero esta vez logra pasar la fase de grupo con una muy buena fase de grupo de Artimes, de Luis Artimes. Hubo en Argentina que tenía un equipazo. Hablamos de arqueros como bueno, Roma, lo tenía Perfumo. No sé si el Coco Basile creo también. Estaba el Loco Gatti también, como Sí, segundo arquero. claro, el Loco Gatti. Bueno, Marzolini, que es elegido el mejor 3 de ese mundial. Marzolini, que para mí es el mejor lateral izquierdo argentino de todos los tiempos, para mí. Para mí también. Ahí está, nos está escuchando Emiliano Checker, que él piensa que es Sorina muerte. Miralo otra vez, encima estaba corriendo yo, nada que ver, en los bosques de Palermo y vi una chica que tenía una camiseta que decía 3 Marzolini. No sé si habrá sido familiar o qué, pero te la voy a pasar la foto así me creas, le saqué porque dije, no van a creer. Y Bueno, en algún momento habrá que hacer un capítulo de nuestros 11 ideales, por ejemplo, de la selección o de Boca, y hablar sobre el tema. sí, sí. Hay que hacer. Y bueno,
Argentina le gana 2-1 a España, que era difícil. España lo tenía Paco Gento. Después se empata 0-0 contra Alemania Federal y le gana Suiza 2-0. O sea, una excelente fase de grupo contra 3 equipos europeos, 2 si querés, digámosle, fuertes, para llegar a esos cuartos contra Inglaterra, que siempre se dice de un lado Inglaterra-Argentina con árbitro alemán, del otro lado Alemania-Uruguay con árbitro inglés, todo como, no sé si armado, pero incitado para llegar a esa final que se terminó dando entre Inglaterra y Alemania. Pero bueno, dentro de todo fue mejor el Mundial de Argentina, que se quedó con el disgusto de solo perder 1-0. Pero si bien no pateó una sola vez al arco con un derechazo de Pinino más que pasó a 3 metros el palo. Pero no es que jugó mejor en un Wembley repleto, que si querés contar la anécdota de lo que pasó con Ratín en esos cuartos. Como decís vos, se enfrentaban en cuartos, más allá de que juegan Unión Soviética y Hungría, y después ya vamos a contar lo que es Portugal, Corea del Norte. Se enfrentan en cuartos, por un lado Argentina con Inglaterra y por otro Alemania con Uruguay. Están las teorías conspirativas que dicen que estaba todo, no sé si arreglado, pero guiado para que lleguen a Alemania e Inglaterra a la final. Dirige un árbitro inglés, el Alemania-Uruguay, y un árbitro alemán en el Inglaterra-Argentina. En los dos partidos ha habido algunas irregularidades. Por ejemplo, en la Alemania-Uruguay, bien empezado el partido, hay una mano, no me acuerdo bien de quién, si era de Wolfgang Weber, abajo del arco, parecía, Sí. parecía a la de Luis Suárez, que no cobra el árbitro, que después termina expulsando 2 jugadores de Uruguay. Y bueno, eso aprovecha Alemania la gran ventaja numérica para ganar 4-0 el partido. Sí. Y por el otro teníamos, bueno, el Argentina-Inglaterra, partido muy disputado, dirigido por el árbitro Rudolf Friedling. Es un partido bastante importante en lo que es no solo el mundial, sino el fútbol en general, porque se da la expulsión de Ratín, que en aquel momento nosotros explicamos también en el capítulo anterior que no existían todavía las tarjetas, directamente al jugador se le indicaba que salga a la cancha, y bueno, ante la dificultad en el idioma, Ratín alegaba no entender lo que decía y también explicaba que no había hecho nada para ser expulsado. Termina habiendo una gran demora en el partido para que lograr que Ratín se vaya a la cancha. Al final se termina yendo, están las imágenes de él cuando sale de la cancha y aprieta el banderín del córner que tenía la bandera británica. Sí. Y después de eso está el mito que dice que se sentó en el lugar que le corresponde a la reina, de lo cual nunca se ha demostrado, no hay archivo. No, es falso, es falso. La otra vez justo video. hablaba, es falso eso, la otra vez justo hablaba con Macaya Márquez, que lo tengo como profesor, y él decía eso, que esperamos tenerlo acá algún día. Él decía eso de que era falso, lo del sillón de la reina era falso. Lo que sí después dijo Ratín es que se sentó en la alfombra. Lo que dice Macaya de su parte es que no se sabe si esa alfombra era de la reina o no. La reina fue a algunos partidos, está la foto cuando le da la copa a Inglaterra. Lo que me parecía raro de esta última final de la Eurocopa, que no había nadie de la realeza, como en esa época sí. Pero bueno, sí se sentó en una alfombra roja el Ratín, que todos le gritaban animal, animal. Bueno, este hecho, hablábamos el mundial pasado, en el capítulo pasado, de Ken Aston, que había sido el árbitro de la batalla de Santiago, de aquel Chile-Italia. Bueno, para este mundial, Ken Aston le tocaba ser presidente del comité de árbitros para este mundial, y ante la dificultad que había surgido con esto de la expulsión de Ratín, posteriormente es uno de los precursores para la creación de las tarjetas roja y amarilla. Dicen que gracias a una vez en un semáforo, a los colores del semáforo, no sé si él o alguna ha llegado a él, era que se había inspirado en los colores del semáforo para la creación de las tarjetas. Claro, para decir, bueno, rojo no pasa y amarillo vaya con precaución. Bueno, lo que serían las tarjetas, que esas tarjetas, las primeras tarjetas que usan, que inventadas por Ken Aston, están en el Museo de Manchester del fútbol. Están exhibidas ahí
se nota la textura vieja, pero siguen ahí. Y sí, esto, Ratina además agarrando despectivamente la bandera Intercolor con la bandera británica, y el técnico Ramsey de Inglaterra también diciéndole Animal. Después la revista, el diario de People saca el título, o sea, como si fuera un orgullo lo que hubiera dicho el técnico de Inglaterra. Pero bueno, Inglaterra lo gana bien, como te decía. Argentina pateó una sola vez al arco, y bueno, de visitante, 90.000 espectadores en Wembley esa vez. Sí, por ahí también aprovechando el desgaste argentino de jugar con uno menos, un Eh, Ratín que es uno de los dos One Club Man de Boca, el gran Antonio Ubaldo. sí, un crack, un crack. Tuve el placer de verlo una vez y parece una persona muy, muy noble. Bueno, hablar de esta Inglaterra también, que tenía un equipazo como Gordon Banks, quizá uno de los mejores arqueros de la historia. El arquero, uno de los arqueros también que más facha tenía para salir en la foto era Gordon Banks. Y también Boy Moore, los hermanos Charlton. Los hermanos Charlton, que bueno, fueron los segundos, la segunda pareja de hermanos en ser campeón del mundo, última hasta el día de la fecha. Tras lo que había sido los hermanos Los hermanos Walter en el Walter. 54. Se puede sumar uno quizás este año, que son los hermanos Hernández en Francia. Mira, claro, porque salió campeón uno solo en Salió 2018. campeón Lucas en Rusia y esta temporada está rompiendo todo a Teo también, que seguramente lo irán a convocar. Yo creo que está más seguro en la convocatoria Teo que Lucas actualmente, pero bueno, lo más probable es que vayan los dos y bueno, veremos qué pasa. Claro, claro, claro. Y bueno, y después tenemos historia de hermanos que jugaron separados, que ya le iremos contando. Permitime volver un poquito a lo que es la fase de grupo, que teníamos algunos partidos pendientes ahí. Sí, sí, El tema, decime. el tema de la fase de grupos de Brasil, bastante curiosa, porque en aquel momento seguía siendo la máxima estrella del fútbol mundial, seguía siendo Pelé, y recordemos que era el bicampeón, Brasil, era el campeón defensor, le tocaba compartir grupo con Portugal, Hungría y Bulgaria. En el primer partido logra ganar Brasil, pero sufre mucho el juego de grupo Pelé porque, bueno, lo iban a buscar constantemente a él. Recordemos que el tema del juego de grupo de aquella época Sí. era muy grande. Y era la Y Brasil entonces lo que campeona, decide, además. además también, O con sea, mejor juego del mundo, con Pelé, con Garrincha. sí. ¿Te acordás que en el 58 había sido el técnico Vicente Feola? En el 62 había sido Aimore Moreira. Sí, Y para este mundial vuelve a dirigirlo Vicente Feola, que decide guardarlo a Pelé para el segundo partido, que era contra Hungría, sí. para tenerlo para más adelante. Algo parecido a lo de Leónidas, no tan de ese calibre, pero lo guarda Pelé con la clasificación todavía en riesgo. Pierde Brasil ese partido, lo pierde por 3-1. Entonces Vicente Feola, para jugarse la clasificación contra Portugal en la última fecha, hace 7 cambios, entre los que mete a Pelé de nuevo titular y lo pone a Garrincha en el banco. Y bueno, termina perdiendo Brasil contra Portugal con un gran Eusebio, y creo que era Mario Coluna el que le hace la marca personal a Pelé, que también lo vuelven a castigar de una manera terrible, patada inmediatamente agarrar la pelota. Así que bueno, esa es la particularidad de ya el campeón defensor quedando afuera en primera ronda, ¿no? Qué loco, qué Como loco. lo que, Como lo que como lo que ocurriría en venimos los viviendo últimos tres en los mundiales. últimos tiempos. Sí. Y después terminó también nombrar otro de los cuartos de final, que fue un Portugal 5, Corea del Norte 3. Veníamos hablando recién de cómo se había clasificado Corea del Norte de la victoria contra Italia. Bueno, iba a generar una tremenda sorpresa Corea del Norte, que le ganaba a la media hora, le iba ganando 3-0 a Portugal. Y ahí fue cuando se hizo gigante Eusebio, la pantera de Mozambique, que iba a meter un póker, Sí. iba a meter 2 antes del entretiempo, iba a meter 2 más en el segundo, y el partido iba a terminar 5-3. Eusebio, el goleador de aquel mundial, con 9. Claro. Que ya había salido Fue campeón un mundial extraordinario. Que ya había salido campeón con Benfica antes. Exactamente, campeón con Sí. Benfica, y jugó varias finales además.
Sí. Un jugador extraordinario, seguramente ¿Con cuántos goles? con 9. Uf, increíble. Buen Sí, número. sí, sí, Y ese para el Mundial es un gran número. Portugal pasa de fase. Claro, el 5-3 a Corea del Norte es en cuartos de final. Claro, claro, claro. Corea del Norte, como decía, que había pasado. Eh, Y de ahí, bueno, llegamos a la semi. ¿O tenés algo más para decir de...? no, y ahí llegamos al semi. El otro cuarto de final había sido una Unión Soviética 2, Hungría 1, y Y se juegan las semifinales. Inglaterra-Portugal por un lado, y seguía del Lev otro, Yashin, sí. sí, del otro Alemania, justamente Alemania-Unión Soviética, termina ganando Alemania 2-1, y bueno, queda fuera Unión Soviética. Después, era el último mundial de Lev Yashin, terminan echando la culpa de no haber podido llegar a la final del mundial, y que tampoco, bueno, en el premio consuelo tampoco se lo llevan porque a cuarto puesto también lo gana Portugal, Portugal Eusebio. 2-1. Sí, hablando justamente de Alemania, aquí fue el debut en mundiales del gran Franz Beckenbauer. En aquella Claro. época, volante central, la rompe toda, mete varios goles, creo que mete, no sé si 3 o 4 goles. Sí, Y dicen que, bueno, aquel mundial había sido magistral como había jugado de volante defensivo, digamos. sí, sí. Kaiser, que por ese entonces tenía creo que 20 años. Claro. Y bueno, otro de los que se repetiría también después es Uwe Seeler. No, Hugo Seller no, Uwe Seeler. lástima. Desafortunadamente para él no juega el Mundial 74, él Ah, juega mirá. el 58, justo abarca los cuatro Claro. mundiales que Que no gana. Alemania no es campeón entre el 50 y el 74, claro, y es junto a Pelé, Klose y Cristiano, de los únicos jugadores que convirtieron en 4 mundiales. Mirá. Hugo Seller es uno de los jugadores, de los pocos jugadores que pudo convertir más de 400 goles para un mismo club. Está Messi con el Barcelona, Pelé con el Claro. Santos, Gerd Müller con el Bayern, el mismo Hugo Seller, Joseph Bican con el Slavia Praga y Cristiano con el Real Madrid. Está loco, esas estadísticas me encantan. Y bueno, de ahí llegamos a esa final que también es polémica, ¿no? Volvemos a... bueno, tenemos un 4-2, lindo el resultado, pero polémico. No sé si quieres contar el desarrollo. Sí, arranca ganando Alemania, después lo empata en el primer tiempo Josh Hart, y en el segundo tiempo, ya faltando menos de 15 minutos, se pone arriba de nuevo Inglaterra, gol de Peters, y ya se creen campeones. Los ingleses ya está por terminar el partido, y en una de las últimas jugadas, minuto 89 creo, eh, ahí después a la salida de un córner, un tiro libre, una pelota parada, la empuja... eh, ahí abajo el arco, Wolfgang Weber, y manda al partido A la prórroga. claro, a la prórroga, al suplementario. Y en esta prórroga se iba a dar probablemente el gol más polémico de la historia del fútbol. Junto Eh, con el de la mano de Dios, capaz. Este más porque era una sí, final. pero este, sí, claro, este define mundial. A Claro. ver, probablemente capaz que podría haber pasado cualquier cosa después del gol con la mano de Maradona, pero después se justifica, el tipo hace el gol que hace, después ganamos bien la semi, ganamos bien la final. Es otro tema. A ver, este es el gol, a ver, el gol con Maradona es con la mano, está totalmente demostrado de todos los ángulos. Este es un gol que fue polémico porque nunca se llegó a demostrar fehacientemente si la pelota entró o no. Era el minuto 101 y Josh Hart recibe la pelota dentro del área, se acomoda muy bien porque gira para afuera, controla muy bien la pelota, digamos, y mete un bombazo que da en el travesaño. Sí. Y a ver, creo que en todas las tomas que se ven, no, la pelota no entra. Eh, Más allá de la precariedad de las cámaras de la época, yo creo que la pelota no entra. Es más, parece haberse manchado la pelota con la línea de cal. Sin embargo, el árbitro, que era un suizo, a instancias del juez de línea, que es el que da el ok, cobra el gol. Y se dice, bueno, el arquero de aquella selección alemana era Hans Tilkowski, que cuentan que cada vez que él posterior a ese partido, cada vez que él se presentaba con alguien, le decían así, él es Hans Tilkowski, le decía, hola, no entró, cuando estaba así, Ah, inmediatamente cuando él se presentaba con la gente. que eran. eh, Eh,
¿Para vos entró o no entró? No, para mí, Para mí tampoco. El yo lo primer vi gol muchas veces. fantasma. Podríamos Sí, decir. el famoso gol fantasma de los mundiales, que bueno, después, como consuelo para los alemanes en el 2010, en aquel gol no cobraba Lampard, ¿no? Sí, 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 que lo termina dejando afuera. Y bueno, de todas maneras, Inglaterra también hay que decir que gana bien esa final a pesar de esa polémica que sí, puede ser la mayor en la historia de los mundiales, sin lugar a dudas. Bueno, como decíamos, la mano de Diego. Un Diego que después declara, me acuerdo, en el Mundial 2010, como algo que le había dicho Peter Shilton, creo que él dice, los ingleses no se pueden quejar de nada porque el Mundial que ganaron, lo ganaron con un gol fantasma. Pero después meten otro. Y Claro, a termina con ver, el... lógicamente, ya estando en el suplementario, Alemania se juega todo el ataque buscando desesperadamente el empate y en la contra, en el último minuto, es más, creo que no se llega a jugar más después, mete el último gol Hart, el cuarto, su tercero en la cuenta personal, que sella el 4-2 y se convertía Joe Hart en ese momento y el hasta ahora único jugador en la historia en meter un hat-trick en una final del mundo. Qué gran, mirá eso. También tenía otro dato de un arquero mexicano, puede ser Carvajal. Sí, Antonio Carvajal también se despedía de los mundiales en este mundial y se convertía en el primer jugador en jugar en 5 mundiales. Había estado desde Brasil el 50 hasta Inglaterra el 66. Después esperaba que lo convoquen también para México 70, no le llegó la oportunidad. Un Algo logro que... Sí, que igualaría. un logro que después igualaría Lothar Matthaus primero, que iba a estar desde el 82 al 98. Después iba a estar Rafa Márquez, que Que era... estuvo desde 2002 a 2018. Y creo que me está faltando uno por ahí. No sé. No, creo que son esos tres. Y Son que esos tres nomás. ahora... Y sumarle a Buffon, que fue convocado a 5 mundiales, pero en el 98 no jugó ningún partido. Y igualarán esa marca este año tanto Messi como Cristiano Ronaldo. Claro, sí, es que no pasa nada raro. Yo creo que aunque los tipos se mueran, van a poner el cajón de ella en el canto. Pará, ¿qué dices? Pará flaco, como le decían a Luquita Rodríguez en la final de la FA Cup. Pero bueno, sí. ¿Algún dato más que tengas de este mundial? No, decíamos recién lo de Hart, que bueno, gracias a ese hat-trick que lo convertía en el único jugador en lograr eso, también hasta el día de hoy es uno de los máximos goleadores en la historia de las finales del mundo. Joe Hart, junto con Pelé, Babá y Zidane, que convirtieron 3 goles en finales. Hart, lógicamente, el único en un solo partido. Y decíamos, bueno, Babá en el 58 y en el 62, Pelé en el 58 y en el 70, y Zidane, dos en Francia 98 y el otro en Italia, perdón, en Alemania 2006. Claro, claro, claro. Eh, y, y bueno, ¿alguna estadística más que quieras aportar? Bueno, el tema del tercer puesto, decíamos que se había llevado Portugal, también gracias al aporte de Eusebio, y no, bueno, creo que no más. Esto creo que es por mi parte todo. Sí, un gran equipo, ¿no? Este Inglaterra campeón. Que hasta ahora sería Sí, el último y nunca más llegó ni siquiera a una final. no, de hecho, lo más cerca que estuvo, no sé si habrá sido algún tercer puesto y después lo de Rusia. En Italia Claro. 90, ¿no? Claro, Italia 90 Italia 90 el y tercero. Rusia. Sí, sí, así es. Sí, Eh, un equipazo aquel de Inglaterra, más allá de toda la polémica, porque, bueno, teníamos a Gordon Banks, que uno de los mejores arqueros de la historia, jugaba el Bobby Moore, uno de los mejores centrales, que en el momento creo que la FIFA lo eligió como marcador central en el 11 ideal de todo el tiempo, polémico, pero ya es algo bastante que habla mucho de él. Jack sí, Charlton, en la mitad de la cancha, bueno, estaba el recordado Nobby Styles, que jugaba volante defensivo, era un tipo que decían que era un gran tipo, pero que en la cancha, lejos de ser un jugador rico técnicamente, era un jugador que pegaba mucho, que abusaba del juego brusco y de las reglas de la época, ¿no? La ausencia
las tarjetas y demás. Claro, También después teníamos bueno, la dupla central, Moore con Jack Charlton, los laterales creo que eran George Coyne y Ray Wilson, los acompañantes de Styles en el medio jugaba Alan Ball, jugaba Bobby Charlton, después había no sé cuál era el otro mediocampista y adelante jugaban Josh Hart con Hunt. claro, Ahí estaba Peters, claro, que hace gol en la final, también jugaba ahí en el medio. claro. Sí, sí, un equipazo. Y bueno, como te digo, un buen mundial en promedio de espectadores, 50.000 es un montón. Estadios que para la época eran muy avanzados, estamos hablando de que eran estadios que tenían años de antigüedad, como el Wembley, como el Villa Park. Entonces fue un gran mundial, la primera mascota, lo que pasó con la Jules Rimet, todo lo que repasamos en este capítulo, la primera canción oficial. Déjame acotar esto que bueno, por ahí a la gente le llama la atención, que en esos años estaban surgiendo los Beatles como la banda más popular de Inglaterra. Y los Beatles que el representante, el primer representante no les aconsejó no meterse con el fútbol, por esto de que no sé, la gente lo podía no querer quizás por meterse con el fútbol. Se sabía de qué hincha era cada uno, pero no se pronunciaron con respecto a ese mundial. Obviamente después se dijo que estaban contentos, pero bueno, es muy raro eso, que no se pronunciaron como por ahí en otras ocasiones lo hicieron personalidades destacadas de cada país a favor de sus selecciones, digamos. Pero en ese momento que los Beatles estaban sonando muy fuerte, no lo hicieron por este consejo de su representante de no hacerlo. Y después, un año después, sí, en el 67, cuando sacan Sgt. Peppers, la portada incluyen un jugador de Liverpool, incluyen un jugador del Everton, como queriendo meterse, pero también tibiamente, porque incluyen uno y uno, ya que Lennon lleva uno del Liverpool y McCartney lleva un jugador del Everton, que están en la mítica portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y bueno, aclarar también que Lennon era el que mejor destreza mostraba con la pelota. Raro, porque no era un tipo muy apegado al fútbol, pero sí, el Lennon era el que mejor jugaba. Así que bueno, esta es la historia del Mundial 66. Y también tenemos la canción Three Lions, que a mí me gusta que la canten porque creo que es mufa, que dice It's Coming Home, en honor a esto de está viniendo a casa de nuevo, como en el 66, y habla un poco también de los héroes. Sí, una Inglaterra que de entre los campeones del mundo es el único que todavía le falta su título continental, ¿no? Brasil, Argentina y Uruguay fueron campeones de América, mientras que, bueno, España, Francia, Alemania Sí. fueron campeones de la Eurocopa. Sí, y lo que iba a decir esto también en que junto con España es la única de las 5 grandes ligas que no repitió organizar un mundial. Solo organizó el del 66, España solo el del 82, y de ahí tenemos Alemania que repitió en el 74 y 2006, Francia que repitió en el 38 y en el 98, Italia que repitió en el 34 y el 90. Raro, y por eso se candidatean también como una de las posibles en los próximos mundiales. Además de que ya organizaron gran parte de la última Euro y que tienen la infraestructura para hacerlo tranquilamente en un solo país, sin ni siquiera Escocia y Irlanda del Norte, Irlanda o Gales, que también son grandes en el fútbol. Estamos hablando del segundo país con más Champions entre sus clubes, con la mejor liga del mundo, que solo tiene un mundial y no tiene una Eurocopa. Algo muy raro, pero bueno. Ojalá que, en mi caso, que no los quiero mucho a su selección, que siga pasando. Sí, sí, bueno, totalmente. Yo creo que a este mundial llegan con grandes jugadores, pero todavía sin demostrar en las grandes citas, más allá de que el año pasado estuvieron en la final de una Eurocopa sin grandes figuras. Sí. Lamentablemente para ellos, yo creo que Inglaterra se convirtió en una especie de Bélgica, de equipo con grandes jugadores y que No. prometen mucho, Para mí no. O sea, pero que llega llega más. Bueno, pero sin ir más lejos, Bélgica lo superó en el último mundial, le ganó el tercer puesto. Claro, pero bueno, esta final de la Euro cuenta más, creo. Está en cerca y eso me da miedo. Es la que más le tengo miedo, más que a Francia.
le tengo miedo a Inglaterra, mucho más que a Francia. No sé, yo creo que Inglaterra va a ser campeón, o sea, sí, ojalá que sea Argentina y confío muchísimo en la escaloneta, pero yo creo que es el the next step, como dicen ellos, el próximo paso. Ya llegaron a semis, ya llegaron a final y la próxima le tiene que tocar. Ojalá que el espíritu del Diego no quiera, y nosotros nos quedemos con eso y si le ganamos la final mejor, pero bueno, están ahí y tienen un buen proyecto encabezado de juveniles que salieron campeones de los mundiales juveniles, con un técnico que soportaron a pesar de los errores. Y bueno, hay que ver qué pasa. Esperemos que no. Sí, bueno, esperemos que no. Yo todavía, a ver, yo lo coloco en la condición de candidato a la altura de Argentina, los dos por abajo de lo que es Brasil y Francia, quizás a la misma altura que en Alemania. Yo creo que todavía tienen que demostrar. Como vos decís, tienen una gran generación, porque salieron campeones del Mundial Sub-20 y Sub-17 en el mismo año, en 2017. Sí. Pero bueno, todavía tienen que demostrar el fútbol que vienen prometiendo. Tienen un gran goleador como lo es Harry Kane y nutrido de grandes jugadores jóvenes, por decirte una sub-25 muy buena, Sí. liderada por lo que es Alexander Arnold, Foden, Declan Rice, Rashford, el mismo Sancho, Saka. Sterling, Bukayo Saka. Pero bueno, hay que ver cómo logran juntarse. A ver, sí, mucho respeto, pero para mí no es el máximo candidato. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, así es. Y bueno, el placer de tenerlos otra vez en una Copa del Mundo, porque siempre es lindo enfrentarlos, sobre todo esos Inglaterra-Argentina, que quizás empezó con si bien ya le habíamos ganado en el Monumental, un amistoso, empezó con en Wembley la rivalidad oficial entre Inglaterra y Argentina, y después se repetiría, tanto, bueno, en el glorioso y recordado 86, como en el 98, donde también lo dejamos afuera, y bueno, en el trágico quizá 2002, donde no pudimos pasar la fase de grupo por perder ese partido. Esperemos volverlo a encontrar y esta vez ganarle y inclinar ese historial que está parejo. Este fue el capítulo de hoy. Si no tenés para agregar más nada, me gustó muchísimo este cierre mezclándolo con actualidad. Espero que también les haya gustado. Tuvimos varios seguidores ahí, así que les mandamos saludos. El próximo capítulo contamos con un invitado y esperemos que se sumen también, que vamos a tratar uno de los mundiales mejor jugados, quizás por una selección, como fue México 70 y la gloria del Azteca, que se repetiría en el 86. Sí, así es, la verdad, lo disfruté mucho este capítulo. Fíjate cómo se empieza a jugar mejor al fútbol, las disposiciones tácticas ya no hay resultados tan abultados como había antes, ni resultados con tantos goles. Así que sí, vamos progresando cada vez en materia futbolística y esperemos a ver qué pasa el domingo que viene con esa sorpresa que tendremos en México 70. La verdad que un lindo capítulo el de hoy. Así es. Bueno, Luchi, nos vemos el próximo domingo y también invitarle a la gente que se sume siguiendo nuestro canal de Twitch. Hoy sumamos un seguidor más, así que muy contentos. En mi canal de YouTube, como MS9 Deportes, donde pueden verlo el capítulo completo después. También estamos en Spotify como MS9 Deportes, para aquellos que les gustan los podcasts. Y bueno, nos pueden seguir en nuestros Instagrams como Matías Sandoval 9, el mío, donde subo reels, también en TikTok sobre los mundiales. Y bueno, el tuyo, si querés decirlo vos, tu Instagram y tu Twitter, donde subí los hilos. Sí, en Instagram estoy como @LuchiSánchezLS3 y en Twitter, para los que les gustan todo lo que es las estadísticas y estoy subiendo los hilos de cada capítulo que nosotros grabamos acá en Twitch, estoy como @LucianoSánchezL. Ahí si me quieren seguir, pues, estoy subiendo constantemente estadísticas futbolísticas de todo tipo, más lo que decía, los hilos de cada capítulo. Buenísimo, nos vemos en la próxima. Nos vemos el domingo que viene con México 70. Muchas gracias.